Si me caso y me divorcio, ¿me puedo volver a casar? ¿Está de acuerdo Dios con el divorcio y el recasamiento? Escuchemos cómo la pastora Yesenia Tens explica esto a continuación. Ciertamente Dios aborrece el divorcio. Dios no quiere que los matrimonios se rompan. Ese no es el deseo de Dios. Sin embargo, vamos a continuar viendo la palabra ahora en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 1, específicamente en la Reina Valera actual, donde se nos dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio, es decir, de divorcio, y se la entregará en su mano, y entonces la despedirá a su casa. Esto es el libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 1. Vemos aquí cómo en la ley de Moisés ya el asunto toma otro giro, otro modo de manejarse. Entonces a esto específicamente es que se refiere la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 19, ya en el Nuevo Testamento, cuando los fariseos abordan a Jesús y le preguntan lo siguiente. Le dicen: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto fue lo que se estableció en el Génesis. Este es el deseo de Dios. A esto se refiere el libro de Malaquías cuando nos dice que el Señor aborrece el divorcio. Hasta ahí estamos bien. Esto es lo establecido por Dios. Sin embargo, podemos ver más adelante como el Señor continúa diciendo: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto es lo establecido en el deseo de Dios, en el corazón de Dios, en el diseño de Dios para el matrimonio, para el hogar, para la familia. Pero en el verso 7 del capítulo 19 de Mateo hay algo bien interesante que quiero compartir con ustedes ahora mismo, y es lo siguiente. Los fariseos, luego de que escuchan a Jesús decir esto, les responden lo siguiente: ¿pero por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Lo que acabamos de ver en el libro de Deuteronomio capítulo 24, verso 1, donde se dice que por cualquier cosa torpe que se hallara en la mujer, el esposo podía darle carta de repudio, es decir, carta de divorcio. Ahora los fariseos abordan a Jesús con este punto en cuestión y le dicen: ¿pero por qué? Si el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne, y lo que Dios juntó no lo separa el hombre, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio a el esposo? Le dijo que podía darle a la esposa la carta de divorcio, le dio ese permiso al hombre para que, hallando en la esposa cualquier cosa torpe, la pudiera despedir. A esto Jesús en el verso 7 del capítulo 19 de Mateo responde lo siguiente. Él dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Aquí hay un punto bien interesante, y es el siguiente: el diseño y el orden perfecto de Dios para el matrimonio fue intervenido por la dureza del corazón del hombre. Jesús lo dice: esto no era el diseño de Dios en el principio, sino que esto se introdujo por la dureza del corazón del hombre. Pero el Señor aclara y dice: pero en el principio no fue así. Y en el verso 9, atención aquí todas las personas que están viendo este video ahora mismo, que lo van a ver más adelante, yo de verdad quiero que pongamos un especial énfasis en la parte del verso 9 del capítulo 19 de Mateo, que dice: pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de adulterio o de fornicación, como dice la Reina Valera, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Esto es importante. La Biblia dice que el Señor dijo, cuando se le cuestiona la parte de Moisés dar permiso al hombre de divorciarse de la esposa por cualquier cosa torpe que haya en ella, Jesús dice: ahora yo digo, que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación o de adulterio, es decir, la única causa por la que, según los designios y los estatutos establecidos por el Señor Jesús para proceder a una acción de divorcio y ser esta acción respaldada por Dios, es por causa de adulterio en la relación. Es decir, cuando una de las dos partes procede a establecer un lazo sentimental con alguien, ¿verdad?, extra, fuera de la relación matrimonial. En este caso, si fuera la mujer, si ésta comete adulterio con un hombre, siendo ella arrastrada a ligarse sentimentalmente hablando con aquel hombre que no es su marido, pues el esposo tiene el derecho establecido por el Señor para darle carta de divorcio, y esto es respaldado por la palabra de Dios. Si fuera a la inversa, donde la esposa es la que resulta ser afectada por la infidelidad del marido, ella igual tiene a su cargo el derecho de tomar la decisión de divorciarse. Y la Biblia, basándonos en la palabra que está en Mateo 19, verso 9, donde Jesús dice: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación o adulterio, como dicen otras versiones,
y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Claro que sí, cuando el divorcio se da en cualquier otra plataforma que no es la plataforma de la infidelidad, ahí el Señor no lo aprueba. O sea, no por cualquier cosa nosotros los cristianos nos podemos divorciar. No porque sencillamente yo dejé de amarlo, ya yo no soy feliz a su lado, ya yo no me siento como me sentía al principio. Bueno, pues todo esto debemos de llevárselo al Señor para que lo sane, lo restaure, lo repare, renueve nuestra relación matrimonial. Pero cuando hay adulterio, la persona, ya sea el hombre o la mujer, la persona afectada cuenta con el derecho dado por el Señor para tomar una decisión de divorcio. Ahora bien, yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque de hecho la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es el adulterio y sus consecuencias. En ese tema hablábamos acerca de la importancia de perdonar cuando el cónyuge nos falta. Y esto está también basado en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 32, donde Pablo nos dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros. Es decir, cuando a nosotros alguien nos falla, la Biblia nos dice: perdonen, perdonen porque también a ustedes el Señor los perdonó. En este sentido, también entra en ese marco el nosotros tener como primera opción perdonar al cónyuge que nos faltó, al que fue infiel. Eso sería excelente, sería lo ideal, porque el Señor, mira, gloria a Dios, el Señor es experto restaurando lo que se quiebra. No importa qué tan dañado algo esté, cuando se lo llevamos a Dios a las manos, Él lo repara, siempre que lo dañado tiene la intención de dejarse reparar. Amén. En ese sentido, entonces, continuamos nuestro estudio y quiero aquí hacer una aclaración bien interesante también. Yo sé que en esta tarde me estoy refiriendo específicamente con este tema a un punto bien delicado. Yo sé que quizás voy a tener comentarios que van a ser controversiales, yo sé que quizás personas van a atacar esta opinión, pero doy gracias a Dios porque esta opinión no es mía, no es una opinión de Yesenia Ten, es una opinión basada en la palabra del Señor. Amén. Donde Jesús claramente dice que cuando alguien es infiel dentro del matrimonio, la persona afectada por la infidelidad tiene derecho dado por el Señor Jesús para divorciarse. Pero lo ideal, según lo que dice Pablo, es que perdonen. Ahora, cuando hay una reincidencia de pecado, cuando hay una continuidad y la persona se resiste a cambiar, se resiste a abandonar lo que está haciendo, pues creo que ahí es que precisamente se debe de tomar en consideración lo establecido en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 9. Pero hay otra causa también que está en el libro específicamente el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, los versos 12 al verso 15. Y esto también quiero leerlo porque quiero ser bien específica. Y aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Vamos por parte. Porque lo bueno de esto es que es un estudio, no es una predicación, no es nada que tengamos que ir rápido ni acelerado. Mi intención es que de verdad se pueda captar la idea bíblica del tema que traemos en el día de hoy. Y la idea bíblica es esta. Pablo hablando dice a la iglesia de Corintios: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Recordemos que Pablo está hablando de personas que estaban viniendo a los pies del Señor. Y él dice, bueno, si los dos comenzaron siendo no creyentes y uno se convierte, en este caso, si el esposo se convierte y la esposa sigue siendo no creyente, él ahora le sirve al Señor y ella no le sirve al Señor, pues aquí dice Pablo, si ella consiente en vivir con él así, siendo él el cristiano y ella la inconversa, pues al esposo que se mantenga con su esposa, porque ahora porque yo me convertí y tú no eres cristiano, no me da derecho a dejarte. No, al contrario, voy a orar para que la obra que Dios hizo en mí la haga también en mi cónyuge. Ese es el orden de Dios, ese es el principio que nos transmite el apóstol Pablo en esta parte del texto. Y es también interesante ver lo que continúa diciendo. Y dice, y si alguna mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, o sea, si él dice, ok, tú eres creyente, está bien, sigue siendo creyente, aunque yo no sea creyente, a la mujer no se le da el derecho porque el esposo sea inconverso de abandonarlo. No, ora por él para que Dios también haga la obra en él. Pablo dice, si ella es creyente y él no es creyente, por esto no se separen, porque si él consiente vivir con ella, no lo abandone, dice el texto. El verso 14 del libro de 1 de Corintios, capítulo 7, dice lo siguiente, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Es decir, que cuando nosotros, una de las partes, ya sea el esposo, aunque tenga la esposa inconversa, se mantiene buscando firmemente a Dios, por causa de una persona en la familia buscar a Dios, los hijos están bajo la cobertura del Señor y están santificados por esa conexión que tenga una de las partes con el Señor. Entonces dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero, iglesia, atención aquí, esto es interesante, es un énfasis nueva vez lo que quiero que hagamos, en el verso 15 que dice lo siguiente, hablando el apóstol Pablo, pero si el incrédulo se separa, sepárese,
Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona creyente es abandonada por su cónyuge, porque éste decide no servir a Dios y decide no llevar una vida según el orden que ha establecido el Señor, pues la persona que es abandonada tiene también el derecho de sencillamente quedarse quieto y entender que todo obra para bien